¿El gobierno está tratando de poner de moda esto de la xenofobia o es demasiado lo que estoy diciendo? No, no es demasiado. Va por ahí, definitivamente. Es evidente que lo que intenta es inculcar miedo, crear archivos expiatorios, buscar la construcción de un otro que parezca fantasmagórico y atemorizante, y sobre eso instalar una lógica de seguridad nacional muy riesgosa que habla más del gobierno que tenemos que de la población migrante. Mira. Bien, estamos con Gabriela Liguori, ella es directora de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, CAREF, una de las organizaciones que más saben y más se ocupan de esta cuestión. Gracias por acompañarnos, Gabriela. Por favor, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Por favor, a ver, explícanos un poco, resumidas cuentas, de qué se trata el decreto 366 que acaba de sacar el gobierno. Bueno, es un decreto largo, tiene más de 30 páginas y, digamos, modifica 4 leyes nacionales. Ha sido un plumazo, de una firma. De un plumazo. Se dedica fundamentalmente a generar modificaciones importantes en la Ley Nacional de Migraciones, la 25871, pero también introduce modificaciones en la Ley de Ciudadanía, la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación. ¿Qué cambia concretamente respecto de los migrantes? Bueno, cambian varios aspectos, ¿no? La verdad es que hace como un barrido por varios aspectos esenciales. Una de las cuestiones que cambia tiene que ver con el acceso a derechos sociales, que, bueno, no es menor, ¿no? En un país donde los derechos sociales están siendo cada vez más discutidos desde este carácter de derechos, la lógica de la igualdad se está perdiendo, ¿no? Se está poniendo en cuestión, se están promoviendo cuestiones más vinculadas al individualismo, esta lógica de no con la mía, ¿no? Respecto de, vemos qué es lo que está pasando con el Garrahan, por ejemplo. Entonces, bueno, no es casualidad que se plasme dentro de la ley migratoria una lógica que venimos observando a nivel general en el país y que en algunas provincias ya, digamos, con claridad está operando desde hace tiempo, como el arancelamiento a la salud, ¿no? Queda plasmado en la ley migratoria este aspecto que antes, por el contrario, planteaba igualdad de condiciones para los migrantes, para el acceso a la salud pública independientemente de su condición migratoria. Bueno, esto ha cambiado sustancialmente, solamente aquellos migrantes que tengan una radicación permanente, que es como el último eslabón del trámite de radicación y suele llevar bastante tiempo llegar a ese punto, van a poder acceder de manera gratuita a la salud pública. Todos los otros, aunque tengan un DNI, ¿no? Los que tengan una radicación temporaria por 2 años, 3 años, tendrán que pagar por el acceso a la salud pública, salvo emergencias. Y por otro lado, todas las personas que ingresen al país tendrán que tener un seguro médico, no importa la razón por la que ingresen, ¿no? No estamos hablando de turistas, estamos hablando de personas que van a venir a residir. Y luego también plantea algo que tendremos que ver cómo opera, esto es muy nuevo, ¿no? Fue publicado en el día de ayer, pero tendremos que ver, bueno, cómo opera esto, que plantean en una modificación de uno de los artículos, donde el acceso a derechos sociales va a depender de la categoría migratoria, cosa que ahora era bastante universal. Hay migrantes de primera, de segunda, ¿no? Y según sí, el decreto. Sí, va a ser así, y te diría que además introduce un aspecto que es absolutamente novedoso en esto de ser de primera o de segunda, que va a depender de cuánto dinero tengas, porque para... ¿Se puede comprar la ciudadanía argentina? La ciudadanía argentina, este es un cambio en la ley de ciudadanía, se va a poder comprar porque se creó una agencia en el marco del Ministerio de Economía para promover las inversiones, según dicen, y entonces, bueno, el acceso a la ciudadanía podría ser otorgado si vos sos un gran inversor, unos $500.000 más o menos te puede llevar a poder ser ciudadano de este país. Pero además, para poder acceder a una radicación permanente, ¿no? Para poder residir permanentemente en el país, vas a tener que demostrar solvencia económica. Así lo dice la ley, tendremos que ver qué significa eso y cómo se demuestra. No, eso no está claro,
Evidentemente, además de la xenofobia, ¿no?, de la que podremos hablar luego sobre bueno, qué significa pensar a la migración como un grupo de población que hay que controlar y... Más viejos, ¿no? Digamos, esto de poner a los migrantes al otro como el chivo expiatorio, es viejísimo. Es viejísimo, es viejísimo. No funcionó y, digamos, los antecedentes que me vienen a la memoria en términos históricos terminaron en tragedias, ¿no? Claro, es que incita a la violencia, y naturaliza la violencia, ¿no? Eso es muy, de verdad es muy riesgoso y creo que es muy profundo, porque nos lleva a pensar qué tipo de país queremos, ¿no? Si queremos construir un país inclusivo y donde la igualdad sea un valor, o en realidad estamos de acuerdo con un país donde la crueldad, la violencia, la exclusión, digamos, sea la moneda corriente y que el valor esté puesto en tu capacidad económica, ¿no? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos como sociedad. Digamos, esta ley migratoria afecta especialmente a la población migrante, pero habla del país que queremos ser. Como toda regulación del Estado, ¿no?, habla de ese Estado y qué quiere hacer ese Estado con ese país. Entonces, ahí vuelvo al tema de que una de las preocupaciones que surge de la lectura de este decreto tiene que ver con qué va a pasar con la población migrante en condición de vulnerabilidad o de pobreza que vive en nuestro país, ¿no? Laburante, porque hoy en día, digamos, alguien que cobra un salario, si no es una capa media alta ya, digamos, no, ni siquiera media baja, que probablemente es en la mayoría de los migrantes, como es la mayoría de la población argentina, ya está en una situación de vulnerabilidad. Exacto, exacto. Y la verdad es que históricamente la población migrante ha sido y es muy importante en ciertos sectores de producción, por ejemplo, ¿no?, en la producción frutihortícola. Claro. Por otro lado, son los que nos dan de comer todos los días, ¿no? Exacto, Digamos, exacto. Los que producen los alimentos alrededor del AMBA, de La Plata. Exacto. Y también en lo que tiene que ver con la comercialización y las ferias y ciertos aspectos de la venta ambulante. Claro. Y ahí hay también algunos cambios en la ley que ponen a migraciones en un lugar que a mí me recuerda a lo que fue la ley Videla, ¿no? Ley Videla. No, que no era una ley porque no teníamos Congreso en ese momento, fue el decreto, ¿no? Ley Videla, así lo conocemos quienes nos dedicamos al tema migratorio, que fue el decreto de la dictadura que reguló el ingreso y permanencia de las personas migrantes hasta la ley 25871, ¿no? Esto es hasta el 2003, hasta diciembre del 2003. Y digo que me recuerda a la ley Videla porque en aquel entonces Migraciones tenía muchísimo poder en relación a cuestiones que tienen que ver con las inspecciones o allanamientos, absolutamente, ¿no? Un poder policial que la ley 25871 le quitó, entendiendo que es un ámbito administrativo y que no le compete, e introdujo la obligatoriedad de que el Poder Judicial se involucrara en todas estas cuestiones. Y ahora se vuelve con este decreto a plantear que Migraciones puede organizar y llevar adelante inspecciones, controles, y que solamente hay como un inciso que plantea que solamente si el propietario se niega a darle ingreso, está obligado a solicitar la intervención del Poder Judicial. Entonces, bueno... Perdón, por ejemplo, me imagino, por ahí me equivoco, Gabriela, pero decís, un taller textil, que muchas veces tienen condiciones complejas, donde suele algunas colectividades migrantes laburar, ¿no? Digamos, suelen ser los que laburan en ese taller textil. Sí. No puede entrar Migraciones al taller textil si el dueño, el que por ahí tiene esa gente laburando en condiciones no tan regulares o no óptimas, puede negarle el ingreso. Ahora, ¿sí puede entrar una casa de una familia boliviana peruana para hacer el registro? En ambos casos, Migraciones, según lo que se interpreta este decreto, insisto, no hay que ver cómo se hace operativo, podría entrar sin ningún tipo de autorización judicial, salvo
que el dueño de la casa o el dueño del taller le diga, ah, no, quiero ver la orden, ¿no? Como salvo en la que requiera película. una orden judicial. Salvo que el dueño le diga, no, vos no podés entrar, o sea, yo no quiero que entres a menos que... Eso ya no existe. Si la policía quiere ingresar, incluso la policía no migraciones, a tu casa hacer un registro, vos le podés exigir... No migraciones, claro. O sea, la verdad es que no migraciones. Claro. O sea, ese tipo de poder de policía... Está bien. Digamos, no, era algo como muy propio de la ley Videla, claro. Y que ahora vuelve... y la verdad es que en aquel entonces generaba situaciones como de avasallamiento de derechos muy claros y sin presencia del Poder Judicial, que es quien debe velar, ¿no? Porque las cosas se hagan como corresponde en el marco de la norma. Ahora, si también, digamos, entre las frases rimbombantes, digamos, entre lo que vendió el gobierno, entre el humo que vendió sobre esto, plantea la cuestión de, bueno, vincular la delincuencia y la migración, ¿no? Entonces no vamos a dejar entrar o vamos a deportar a quien tenga condenas, pero también a quien tenga una causa abierta. ¿Puede pasar esto? Digamos, por ejemplo, alguien con una causa abierta por resistencia a la autoridad, que sabemos que es, digamos, el clásico de una movilización, de alguien que va a protestar o de lo que fuera. La policía puede utilizar la resistencia a la autoridad como figura ante cualquier situación. ¿A vos te pueden deportar si de pronto tenés una causa abierta por resistencia a la autoridad en una marcha? Mira, a lo largo de todas estas modificaciones fuimos identificando cosas que nos remitieron a un decreto del año 2017, el decreto 70. Ese decreto que estuvo muy impulsado por Patricia Bullrich en aquel entonces. Siempre está Pato, ¿no? En estas. Sí, me parece que es como es su estilo, ¿no? Sí. Entonces... ir contra, digamos, la gente más débil o en situación de vulnerabilidad. Sí. Perdón, te interrumpí. Entonces, no, te decía que en aquel momento el decreto 70 introdujo un montón de cambios que facilitaron las expulsiones, ¿no? También generando así como monstruos, cucos de los migrantes malos, delincuentes, sin ningún asidero, ¿no? Sin ningún asidero, la verdad. Sí, perdón, el 6% de los detenidos en Argentina son migrantes, como para aclarar, digamos, el dato. No es que toda la población, y probablemente esté en relación o sea menor a la cantidad de población migrante en Argentina, en porcentaje, supongo, más o menos. No debe superarlo por mucho. No lo supera por mucho y hoy estamos en el 4.2 de población migrante en nuestro país, en el nivel más bajo de nuestra historia. Claro. Eso también es importante decirlo, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿qué necesidad y urgencia había para modificar una ley que pasó por el Congreso y que se aprobó por unanimidad a través de un decreto? ¿Qué necesidad y urgencia? Absolutamente ninguna, digamos. Esto de no llegan a 2 millones las personas nacidas en otro país que viven en nuestro suelo según los datos del último censo. Digamos, la única necesidad de urgencia que uno podría interpretar es que en Estados Unidos Donald Trump está aplicando una política, por lo menos con ese espíritu, digamos, la necesidad de urgencia de copiar... De parecernos. De ser los mejores alumnos. Sí. Hay algo de eso. Y evidentemente. Hay algo de eso en el decreto, ¿no? Hay algo de eso en el decreto y hay, digamos, también una serie de hipótesis que para nosotros son descabelladas. Respecto de cómo la política de deportación de Estados Unidos puede impactar de manera directa en Argentina, ¿no? Pensemos que estamos como bastante distantes por un lado y por otro lado que la política de deportación de Estados Unidos lleva a las personas a lugares muy determinados y que definitivamente no hay como ninguna causa real y concreta para suponer que esas personas llegarían masivamente, como lo plantean los fundamentos, a nuestro país. O sea que es un poco de ciencia ficción, ¿no? Para meter miedo. Y los mecanismos para controlar, pongamos que, digamos, aceptemos que esté bien controlar, digamos, que el Estado argentino controle sus fronteras, ya existían. No es que absolutamente. Vos podías ingresar, como dice el decreto, no es que vos podías ingresar por un paso no registrado, no sé cómo sería el término. No habilitado. No habilitado, ya estaba, digamos, de alguna manera contemplado que si eso sucede te pueden expulsar o no te pueden aceptar el ingreso o te pueden
también deportar incluso si tenés alguna condena por un delito grave, por ejemplo, entre los delitos graves, lavado de dinero, cosa que Argentina hoy está promoviendo en su territorio, ¿no? Digamos que podría pasar, ¿no? Que lleguen, vamos a suponer, narcos, pero porque uno es un mal pensado, lleguen narcos con dinero para lavarlo a Argentina, lo que promueve el gobierno... Si tenés 500.000, tenés la ciudadanía. Bien, bueno. Bueno, igual hay que... Bien por ellos. Imagino que habrá muchos controles de seguridad, ¿no? Porque como vos bien decís, no hay que desmerecer la importancia de la seguridad en un país. No, por supuesto. ¿No? Para nada. El punto es que los mecanismos de seguridad estén bien utilizados y dirigidos a donde se debe dirigir y que no sean un factor de coerción, de opresión y de exclusión de los grupos más vulnerables, marginalizados, y que además operen en términos simbólicos, generando un otro peligroso, haciendo uso de determinadas minorías, como puede ser la población migrante. Claro. Te preguntaba esto te interrumpí, vuelvo a la cuestión sobre... por ejemplo, una persona detenida en una movilización porque fue a protestar, ni siquiera en la calle, sobre la vereda lo detienen, que es lo que viene pasando incluso. Pongamos un periodista que no nació en este país y que de pronto puede llegar a armarle una causa por resistencia a la autoridad, esto un clásico de las movilizaciones, y que por esa razón los pueden deportar, supongamos en ese caso. Me hace acordar a leyes de principio del siglo pasado en la que, ¿no? Sí. Alguien que pensaba distinto o protestaba, ¿no? Digamos. Sí, la ley de residencia. Bien. La ley O sea, estamos hablando de 100 años o más. Sí, principios de 1900, y todo, digamos, una ley que se aprobó en una sesión absolutamente escandalosa, con 2, 3 artículos, y cuyo objetivo era deportar a todo extranjero que se manifestara contra el orden público, ¿no? Entonces, en un momento de una crisis absoluta y donde las huelgas eran moneda corriente y donde teníamos presencia de población migrante que venía con experiencia de organizarse en sindicatos, ¿no? Socialistas, anarquistas. Bueno, la ley de residencia introdujo esta cuestión de la expulsión express, que con el DNU 70 fue de alguna manera retomada, bueno, obviamente más compleja, más trabajada, pero bueno, de alguna manera el espíritu era el mismo, y ahora hay un resabio de todo eso que aparece en medio de esas 30 y pico de páginas, que hay que analizar con mucho cuidado. Plantea también la cuestión de la retención para, digamos, antes de una expulsión, una retención, es decir, una privación de la libertad, antes de una expulsión que puede ser de hasta 30 días y se puede prorrogar. Hace como paralelismos entre alguien que está condenado con alguien que no tiene ni siquiera un procesamiento, digamos. Entonces, ahí hay como mucha cosa muy confusa, que quienes se dedican especialmente al derecho tendrán, digamos, y que trabajamos mancomunadamente. La verdad es que somos muchos los que estamos poniéndole el ojo a este decreto, muchos que venimos de diferentes espacios, ¿no? De organizaciones que trabajamos con migrantes, como es el caso de CAREF, de organismos de derechos humanos, de la academia, de las iglesias, ¿no? También, gente que viene trabajando en organizaciones desde la perspectiva de la asistencia humanitaria. Estamos todos ahí viendo cuáles son esos nudos críticos donde tenemos que poner el ojo, porque son inconstitucionales, porque plantean modificaciones que son ilegales, porque modifican cosas claves como el debido proceso, como la presunción de inocencia. Bueno, ahí somos, insisto, ¿no? Somos muchos los que estamos viendo cómo avanzar, y las organizaciones de migrantes también, en pos de, bueno, no dejar que estas cuestiones que avasallan derechos, pero además que avasallan una lógica democrática. Yo insisto, 4 leyes modificadas en un decreto.
que medio viene, por lo que charlábamos antes, a volver a intentar instalar los mismos, digamos, conceptos o premisas que se habían intentado en el decreto 7023 de diciembre de 2023, ¿no? Cuando apenas asumió el gobierno. Sí. Lo mismo que pasó con el derecho a huelga hace pocas semanas, Exacto. que se había Exacto. impugnado en la justicia en ese momento, que se vuelve ahora, como que no importa mucho si la justicia dice que no, si el Congreso no lo debate o dice que no, lo que importa es meterlo por la ventana con decretos como sea. Suponemos que la justicia va a actuar con las presentaciones que supongo CAREF y otras organizaciones incluso van a hacer, digamos, esto que parece una cosa de color, pero digamos el preámbulo mismo de la Constitución habla de consolidar la paz interior, promover la defensa común, promover el bienestar general, mirá, ¿no? El bienestar general. Sí, antes hablaba también de asegurar los beneficios de la libertad, ¿no? Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, que es justamente de lo que estamos hablando, y yo me permito, digamos, veo el decreto, Gabriela, y veo Milei, Francos, Huerten, Petri, Caputo, Cuño Libarona, Bullrich, Lugones, Petovelo, Sturzenegger, son todas las firmas que tienen. La argentinidad se construyó con apellidos como estos, como el tuyo, Liguori, Tano, como el mío, Leonov, Russo, digamos, Sturzenegger, no salió de un pueblo originario ni fue a costa de los pueblos originarios. Bueno, ¿no? Digámoslo también. Es otro debate, digamos, pero en definitiva son los migrantes del mundo los que hicieron este país. Sí. Digamos, lo que le gusta y lo que no le gusta a este gobierno. Sí, sí, pero yo traigo esto de a costa de los pueblos originarios porque hay algo de esa política civilizatoria, ¿no? De Alberti Sarmiento, de la década del, ¿no? de la década del 80. Que aparece también en estas cuestiones, ¿no? Quiénes sí, quiénes no, quién es el migrante deseado, quién no. Seguimos con esa presencia y hay ciertos grupos de la élite argentina que lo tienen como muy a flor de piel. Pero que quizá en ese momento miraba con desprecio esa élite a una migración tanita, ¿no? Digamos, rusa, lo que fuera, que son los nietos o hijos de estos, ¿no? Estos funcionarios son los nietos hijos de esa migración. No está muy lejos. Por ahí Bullrich, Luro Pueyrredón, no sea tanto, digamos, de esa migración despreciada por Alberti y por Sarmiento. Pero va por ahí. Pero los que eran parte de ese grupo, a los que algunos, entre Ramos Mejía, les llamaban paquidermos y de pocas neuronas, y que lograron llegar a estos puestos de poder, seguramente lo hicieron porque la movilidad social ascendente argentina se construyó sobre pilares como la educación pública, cosa que también está puesto en jaque. Y la salud pública. Y la salud porque pública. Porque es una cuestión de salud pública, es de todos. Exactamente. Bueno, entre otras cosas veo acá a Mario Lugones, también el tipo que dice que no hay que vacunarse, hablando de salud pública y la salud de todos, pero bueno, un datito al margen. Suponemos que esto va a ser rechazado por la justicia, caerá a lo sumo en la Corte Suprema. Esta es la Constitución, si la necesitan. Gabriela, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy bien. Y esto, bueno, no sé, lo dejamos por ahí.